importante esta relación, que no siempre es posible reproducir o extenderse en ciudades como Lima, donde la distancia entre productor y consumidor es mucho más lejana. Los hechos se realizaron aproximadamente 14 ferias comunales, donde el propósito era apoyar la producción local desde la capacidad de demanda del consumidor, donde el criterio no solamente debe ser precio, sino establecer una relación humana entre el productor y el consumidor. El otro elemento era que se promovía también atender la necesidad de alimentación de la población local desde el lado de los productores, ¿no? Y no solo porque la producción local en alimentos no es muy grande, entonces sí está muy presente atender la alimentación y no solamente lucrar o ganar, independientemente de la motivación que puede tener. Pero que existan mercados pequeños crea mejores condiciones para que esto se plantee. Otro elemento era el uso de las semillas nativas, pero no en el sentido más integral que hoy día se asume como bienes comunes. Simplemente era conservar valores ancestrales, no perder la diversidad de las especies. Ese es un elemento de motivación básico inicial. Después veremos que con el enfoque de bienes comunes se enriquece bastante. Otro elemento era promover la soberanía alimentaria, entendiendo que en el enfoque de consumir lo que la región produce, donde la soberanía alimentaria plantea que en ningún momento debemos ser dependientes de alimentos que pueden venir del extranjero, ¿no? Un elemento importante fue el papel de los municipios, ¿no? Donde plantean un espacio físico para poder vender los productos, no persigan a los productores. Es cierto, por favor. El enfoque fue consume lo que Ayacucho produce, ¿no? Desde este viejo enfoque que también se planteó en los 70s, ¿no? Consume lo que tu región produce, o también se llamaba de la chacra a la olla, con otra connotación, pero esto es desde la participación, desde la sociedad civil. Y un elemento importante que nos vinculó a la Confederación Campesina del Perú es esta propuesta de vía campesina con un enfoque alternativo a la globalización que se desarrolló a nivel mundial. Este fue un esfuerzo conjunto de varias organizaciones, ¿no? de la región y que se promueve un escenario de post-violencia. Aquí hay un elemento importante que crea condiciones para que se conserve la semilla. El gusto de los consumidores de zonas rurales o urbanos rurales fuera de Lima es lo que se plantea comer rico, es decir, tiene más sabor la papa, el maíz, etcétera, etcétera. Entonces, eso contribuye a que se valoriza la importancia de las semillas andinas, ¿no? De repente en la ciudad de Lima todo es papas fritas y no importa qué sabor tiene, ya como está estandarizado el hábito por el consumo de estos productos. Entonces se trató básicamente de organizar la oferta y también sensibilizar a la demanda. La producción de las pequeñas unidades campesinas en la sierra no permite abastecer en volúmenes significativos para tener una oferta sostenida. Entonces, un aporte importante fue articularlos, conversar con ellos. Esto se realizó básicamente con la CCP, la Confederación Campesina del Perú, y su organismo local, que es la Federación Agraria Departamental de Ayacucho. La demanda se sensibilizó promoviendo conciencia con personal de ONGs, de la universidad, asociaciones de padres de familia y algunas parroquias, buscando que se comprenda la importancia de comprar productos locales y no necesariamente comprar productos de Lima, ¿no? El margen, podríamos decir, no está estadísticamente demostrado cuánto se influyó o no en la modificación de hábitos de consumo, pero esa era la propuesta. Siguiente. Este aspecto fue complementario de un esfuerzo que realizó Picasa con la colaboración de, si no me equivoco, Pan para el Mundo, que tenía una iniciativa en el Congreso para que se promovieran mercados campesinos. Se han dado muchas leyes para promover la agroexportación, sin embargo son muy pocas las que se dan para promover la producción campesina. Entonces había una propuesta de una iniciativa legislativa que promueve los mercados campesinos, eso se articuló. En el último periodo, precisamente después de haber participado en el encuentro en Buenos Aires sobre los bienes comunes,
se ha vuelto a trabajar reconceptualizando, repensando estos elementos iniciales de relación productor-consumidor hacia la valorización de los bienes comunes. Este es un fenómeno muy reciente y también se extendió de manera muy marginal, diríamos honestamente, en una feria que organizó la Municipalidad de Lima con el AMPE, conversando, dialogando sobre la importancia de la presencia de semillas nativas en Lima y la importancia de producir alimentos que sean sanos y no transgénicos, por favor. Lecciones aprendidas. Primero que en poblaciones alejadas de Lima, Ayacucho, Huancayo, puede ser otras ciudades, es posible establecer relaciones más cercanas entre los productores y el consumidor, donde muchos de los productores también tienen ese rol de consumidor, es decir, hay una relación cercana, de parentesco, de familiaridad, de amistad que crean condiciones para que se creen estos espacios alternativos de consumo, ¿no? El otro elemento también es comprender que cuando una persona va a comprar al mercado, no solamente lleva dinero, también lleva sus sentimientos, sus afectos, ¿no? Y es lo que inclusive a nosotros nos sucede en Lima, ¿no? Preguntamos cómo está su esposa, cómo está su esposo. Entonces, hay una relación humana que no se ha perdido, que ya se perdió en el supermercado, ¿no? Uno en el supermercado lleva su dinero, la señorita siempre le sonríe, entonces no se establece una relación muy humana. Ese es un aspecto que habría que valorar y considerar en esta experiencia. Otro elemento también es, como decía, es un espacio de intercambio de información, expresión de amistad y afectos, una relación humana en el mercado. Creo que ese es un aspecto que hay que valorar y revalorar. En Lima no es posible hacer las zonas más allá de la parte central, ¿no? Entonces, se promovió también la sensibilización por parte del consumidor para que comprenda que es su cultura la que se reproduce, que es una forma de conservar los bienes de la creación en esa zona. Siguiente, por favor. Esto permitió restablecer mecanismos para el cultivo de especies que fueron postergadas por el problema de la violencia que hubo en la zona, donde se reducía el hectareaje de producción, los volúmenes de producción, y también donde era difícil poder comercializar. Entonces también tuvo un efecto positivo para volver al intercambio de saberes, ¿no? Porque en la cultura andina, los 12 meses no es posible hacer uso intensivo de la tierra, como sí puede ser en las zonas de larga exportación de la costa que están sujetas a regímenes de irrigación permanente. Entonces, este es un aspecto que se considera importante a los ojos de una visión de agroexportación tradicional. Se puede decir que la tierra está ociosa varios meses, pero dentro de la cultura andina la tierra necesita enriquecerse, fortalecerse, ¿no? Con el intercambio de especies, donde no es posible cultivar grandes extensiones de terreno con la misma especie. Entonces, este es un aspecto positivo. El otro elemento de las lecciones aprendidas es que se restablecieron vínculos de confianza, ¿no? Ahora, un detalle que es importante señalar: esto no fue producto de nuestro trabajo, sino se trabajó con muchas ONGs locales. Hubo un capital social que se trabajó desde los años 90. Algunas personas, yo no soy de Ayacucho, pero desde una agencia de cooperación, Oxfam, Inglaterra, visitaba con mucha frecuencia las ONGs. Y entonces aquí es importante señalar que no todo se logra con recursos económicos. Había un capital social, humano, muy grande, que permitía realizar estas actividades complementarias con otras ONGs, ¿no? de la zona. Y este elemento también de restablecer el sistema productivo es importante porque había ofertas para comprar las tierras de la población. Y el hecho de producir otra vez para la economía local ayudó a que los campesinos no las vendan, ¿no? Y también se administre mejor el agua. Debemos recordar que el agua fundamentalmente en Ayacucho es por la lluvia, ¿no? Entonces, restablecer la dinámica local ayuda a conservar la tierra y hay que esta no sea vendida ni concesionada. Siguiente, por favor. Entonces, también creo que este enfoque a nivel de reflexión permitió restablecer una vieja relación que antes se consideraba dicotómica, que el campo tiene que abastecer a la ciudad con alimentos siempre y cuando estos sean baratos, y el consumidor de la ciudad tiene la expectativa de comprar alimentos baratos porque subvaloriza inclusive la producción de los agricultores en estas zonas.
A diferencia de lo que puede parecer en un mercado como Walmart, Metro, ¿no? Nadie se molesta en pedir una rebaja. Pero si viene una señora que trae sus papas, sus manzanas, de una zona andina, siempre el consumidor tiene la osadía, el atrevimiento y a veces hasta la malcriadez de pedir rebaja, ¿no? Porque no se valora suficientemente. En este caso, la cercanía entre productor y consumidor permitió que no siempre se pidieran rebajas, porque se valoriza el trabajo del pariente, del amigo, de la amiga. Esto en economías locales más pequeñas sí es posible plantear, ¿no? El siguiente, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos, ya. Estoy corriendo medio. Bien, entonces, si bien es cierto, esta experiencia no significó grandes volúmenes de compra y de venta ni monetarios, no lo tenemos contabilizado, ¿no? Sí permitió comprender que es posible en pequeñas unidades poblacionales, ¿no? Es posible este tipo de economía que en realidad no es muy novedoso lo que se ha propuesto, es ancestral, es tradicional. Las ferias, los gatos que existen en zonas rurales son formas de expresión, no se llamarán economía solidaria, pero sí tienen componentes de esta. Y lo importante es que tenemos que aprender, ¿no? Otra lección importante es que la valorización de los bienes comunes, en este caso las semillas y la tierra, no solamente deben estar dadas desde los productores, sino desde los consumidores, ¿no? Y no siempre esta percepción es posible obtenerla desde el consumidor urbano, porque muchas veces la ciudad eternamente, bueno, quien tiene 20, 25, 30 años, toda su vida ha consumido las papas que le han ofrecido los supermercados. Pero una persona que tenemos un poco más de años, podemos diferenciar, no sé si lo de alguna manera muy simple, lo rica que es la papa andina, que lamentablemente casi nunca llega en estos años a la ciudad. Y esa posibilidad puede ser motivo también de aprendizaje, de visita, pasantía, para comprender que, por decir, ¿no? Un caldo de gallina, ¿no? Andina es bastante diferente a un caldo de pollo, por muy viejo que sea ese pollo. O sea, hay una diferencia así abismal. Y el boom de la gastronomía, no solamente, yo creo que lo plantea adecuadamente Gastón Acurio, no está en producir platos de comida con semillas transgénicas, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, en concreto, tratamos de abordar la soberanía alimentaria no solamente desde el lado de los gremios campesinos, que es muy valioso, muy importante, sino de nosotros, donde la economía solidaria no solamente se reduce a los productores. Cada uno de nosotros podría ser parte de la economía solidaria si tiene como un proyecto de vida consumir solidariamente. Entonces es importante este concepto y también la soberanía alimentaria, que no es solamente el problema del campesino, sino de nosotros, que podemos elegir el estilo de vida para poder alimentar. Entonces la soberanía alimentaria debería ser también parte de nuestro buen vivir, escoger los alimentos que deseamos tener y no limitarnos solamente por el precio, aunque es muy importante, sino en base al proyecto de vida y a la calidad de vida que nosotros tenemos. El siguiente, por favor. Entonces, en la mañana mi intervención también enfoco vincular los bienes comunes a la salud. No es casual que se han incrementado significativamente enfermedades que se plantean como crónicas y que no están tan presentes en las comunidades rurales. Ese es un elemento que habría que ver. De qué manera, y lo planteo muy simple, ¿no? A partir de un poco personal. Yo tuve un hermano que padeció de cáncer. El cáncer, de alguna manera muy simple, es crecimiento excesivo de células. Una gallina en el mundo, en las zonas rurales, demora 7 o 8 meses en crecer. Un pollo 45 días. Se le estimula para que el pollo pueda tener una masa considerable muscular para ser consumido en 45 días. Es un cáncer controlado. El problema es que un cuerpo que consume 10, 20, 30, 40, 50 años pollo de la plaza, a ver cómo está, ¿no? Y ya he señalado que el mundo de la gastronomía también estará en considerar semillas naturales. Esto es más posterior, después de alguna manera del trabajo que se hizo en Buenos Aires con esta plataforma, que es que el uso de los bienes naturales, ¿no?, de bienes comunes, es un cuestionamiento a la economía que actualmente viene destruyendo el planeta.
Antiguamente nos enseñaron los profesores universitarios, yo también soy economista, que existían tres clases de bienes: los bienes privados, los bienes públicos, los bienes libres. El agua, la tierra eran bienes ilimitados, no tenían precio, por lo tanto eran ilimitados. Esto nos plantea que este tipo de economía que hemos implementado muchos de nosotros está destruyendo el planeta, y es importante la reconceptualización a partir de los bienes comunes. Es importante un cambio cultural donde el sujeto de la economía no solamente es el consumidor que hace lo que quiere, sino la familia, la comunidad, el pueblo, la nación, para buscar el bien común, ¿no? Otro elemento también es que vincular la calidad no solamente a su presentación, sino también hacia lo saludable. Hablar de calidad hoy día debiera ser lo saludable, es decir, desde el lado nuestro, no desde el lado de la propaganda, del etiquetado, la marca, en fin, etc. El siguiente, por favor. Se necesita que ejerzamos nuestra ciudadanía. Ser consumidor es apenas una de las tantas dimensiones que tenemos como ciudadanos y la responsabilidad que tenemos en nosotros. Entonces es necesario que nos compremos el pleito, que seamos militantes de la economía solidaria, militantes de nuestra salud, militantes de nuestro planeta, y que comprender que el agua, la tierra, el aire no tenemos por qué agotarlo nosotros ni nosotras. Es una responsabilidad compartida que tenemos para que dure generación tras generación. Y también considerar que las técnicas de producción andinas es parte de los bienes comunes. Eso no se ha generado en 2 o 3 generaciones. Como ciertas formas de recuperar la salud que no pasan por el medio, sino también son formas en que nuestros padres y madres nos han conservado la salud. El siguiente, por favor. Bien, entonces centrarnos en que son fundamentales para la supervivencia, que también son un elemento de cohesión social. Creo que en la mañana se decía que hay muchas empresas que están comprando grandes cantidades de tierra en América, en África y en el Asia. Eso va a ser un factor de violencia social. Mientras la tierra sea propiedad de los que viven ahí, de los que residen, eso es un factor de unidad social. Entonces es importante comprender también su dimensión para la cohesión social. Y el otro elemento también es que considerar este elemento de los bienes comunes para que la política y la economía y la sociedad los hagan como suyos, los conserven, los preserven, desde el Estado, sí, desde la sociedad civil, desde la institucionalidad, desde las universidades, que nos permiten formar otro tipo de profesionales para que realmente nos hagamos cargo de nuestro planeta. Cambiemos nuestros indicadores, ya comprendemos que el Producto Interno Bruto es insuficiente y veamos algo que nos acerque más. Finalmente, creo que los bienes comunes son nuestra responsabilidad. He corrido un poco, pero ahí tiene la dirección para seguirnos comunicando. Y para terminar, para decir que creo que nuestra vida está en nuestras manos, tenemos la responsabilidad de hacer lo que haga nuestra salud. Y eso, desde el lado del consumidor, que yo tengo un productor acá, eso también es de la economía solidaria. Gracias. Magíster Sergio Cedric Vargas González. Bueno, yo voy a dar otra entrada, como programa de la parte de las finanzas. Digamos que hay 3 cosas que es lo que quiero plantear. Bueno, la primera es cómo se ubica ese tema de las finanzas dentro del desarrollo local, dentro del desarrollo del producto local. Es un aspecto que desde la mañana se está viendo como un elemento clave dentro de lo que es el desarrollo del bien común. Este tema de inclusión financiera, tiene que ver con el tema que vamos a tocar ahora, el tema del empoderamiento financiero, cómo se relaciona como parte de empoderamiento, como parte de la promoción de la inclusión financiera, y dentro de una estrategia de desarrollo económico, territorial, sostenible, etc. Al final es tratar de poner algunas ideas provocadoras un poco para la reflexión, ¿no? Por ahí va la última parte. Entonces seguimos. Bueno, lo primero, el desarrollo local, ¿no? El desarrollo económico local y cómo entra ahí en finanzas. Lo primero es que entender que el desarrollo es un proceso integral que busca garantizar el ambiente necesario para que las personas puedan desarrollar potencialidades y tener una vida creativa y productiva con diversos intereses. ¿No? Ese es el enfoque que todos manejamos, creo yo, ¿no? De desarrollo, es decir, un desarrollo centrado en la
personas, que plantea expandir sus capacidades, satisfacer necesidades, promover la productividad como un elemento importante para generar acumulación de economía y una distribución o redistribución, como le queramos llamar, equitativa de la riqueza, ¿no? En este enfoque general, ¿qué cosa sería el desarrollo local, ¿no? El desarrollo económico local en este caso? Javier en la mañana hablaba, ¿no?, de hablar de desarrollo humano, ¿no? Yo, además de esta definición, yo siempre he dicho que el desarrollo local no es otra cosa sino la aplicación del enfoque de desarrollo humano en un espacio territorial. Si quisiéramos ser muy simples, sería eso, ¿no? ¿Cómo aplicamos el desarrollo humano en el territorio específicamente, ¿no? Es decir, una mirada integral, sistémica, ¿no?, que no solamente ve el tema del crecimiento, la economía, sino ve las variables económicas, sociales, ambientales, políticas, inclusive las éticas, ¿no? Entonces, en esa lógica, el desarrollo económico local, también partiendo de ese enfoque integral, vendría a ser un proceso, ¿no?, un proceso sostenible, que plantea una acumulación de las economías locales a partir de un esfuerzo, una cooperación pública-privada, aprovechando sobre todo los recursos endógenos del territorio. ¿Para qué? Para en última instancia desarrollar la competitividad del territorio, entendiendo también competitividad del territorio como un enfoque integral, sistémico, que no solamente ve lo económico, no solamente ve lo físico, sino lo social, ¿no?, lo ambiental, lo político, ¿no? Una mirada integral de competitividad del territorio que felizmente inclusive el país incorporó, ¿no?, el Consejo Nacional de Competitividad que existe en el país, que está un poco venido a menos, pero incorporó ese enfoque integral de competitividad territorial. Igualmente, generar empleo digno, entendemos lo que es este empleo digno, yo prefiero utilizar el término empleo digno más que empleo que maneja OIT, empleo empleo decente. Yo realmente sigo manteniendo la idea porque creo que hay un tema de dignificación de los del trabajo y desarrollar las capacidades emprendedoras de la población de ese territorio y luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de la vida de la población. Al final es lo que buscamos con un enfoque de desarrollo económico local de manera integral. Basado en este enfoque, estas podríamos decir que son las principales o algunas de las principales estrategias del desarrollo económico local, ¿no? Como pueden ver ahí, está basada pues, en una mirada integral del asunto, o sea, no es solamente desarrollo económico local, no es solamente desarrollo empresarial, no es solo eso, ¿no? Es fortalecer la gestión local, estamos hablando de las autoridades, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Promover acuerdos económicos entre los diferentes actores que actúan en ese territorio, desarrollar la competitividad del territorio con esta mirada integral que estamos diciendo, ¿no? Lo social, lo cultural, lo económico, lo ambiental, lo político, es decir, esa mirada integral del territorio. Promover la asociatividad empresarial y los clústeres o conglomerados, o como queramos llamarlo. Promover empleo de calidad. Desarrollar capacidades emprendedoras en la población. Promover innovación, ¿no?, que es clave también, la necesidad de generar procesos de inventiva y de desarrollo del conocimiento. Promover identidad y valores locales, ¿no?, que cada vez queda más claro este tema de identidad relacionado sobre todo en el actividad de turismo, por ejemplo, lo importante que guarda, ¿no?, el tema de identidad, cultura, como parte de actividades turísticas dentro de una estrategia de desarrollo económico local. Y el financiamiento local, ¿no?, que no por algo no por gusto está bien subrayado por rojo, ¿no? O sea, esa debería ser y es una estrategia principal del desarrollo económico local, ¿no? La siguiente. Entonces, la primera parte, rematar simplemente la idea de que dentro de un enfoque integral del desarrollo económico local, el tema del financiamiento de la economía local es un elemento de una estrategia clave que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es muy difícil, lo que es imposible, pensar en estrategias o procesos sostenibles de desarrollo económico local si es que no apuntalamos el tema del financiamiento y los mecanismos de financiamiento sostenibles de la economía local. Entonces es una primera conclusión. La segunda cuestión es el tema de inclusión o exclusión financiera, ¿no?
Algunas conclusiones que hay, pues, un estudio que se hizo por el encargo del Banco Mundial, del IEP, llegaron ahí algunas conclusiones, ¿no? Y una conclusión central que señalaba que era que, bueno, las personas más excluidas del sistema financiero son las de menores ingresos, sobre todo las mujeres y las poblaciones de las zonas rurales, ¿no? Y en el caso, en América Latina, más o menos las personas, solamente un 40% de personas mayores de 15 años pueden acceder al sistema financiero. En el caso nuestro estamos a la mitad de eso, inclusive, solamente 20% de personas mayores de 15 años pueden acceder a sistemas o al sistema financiero. Cuando hablamos de acceso al sistema financiero, que significaría inclusión financiera, que es también un componente de la inclusión social en general, ¿no? La inclusión económica, social, ambiental, inclusive política, que hablamos centrando en la inclusión financiera, estamos hablando de que las personas puedan acceder a mecanismos de ahorro, ¿no? Puedan acceder a mecanismos de crédito, puedan acceder a formas de transacción, pago, ¿no? Recibir dinero, remesas, qué sé yo, ese tipo de operaciones financieras, ¿no? Y puedan también tener seguros, que de alguna manera protejan las actividades que estén haciendo. O sea, mínimamente se menciona como inclusión financiera esas cuatro cosas que deberían existir, ¿no? Entonces, lo que estamos acá diciendo es de que en el país las personas mayores de 15 años solamente un 20% puede acceder al sistema financiero, y que esto es mucho más grave en las zonas rurales y con mujeres, ¿no? Es un poco una gran conclusión que saca ¿Y por qué es esta situación, ¿no? El último Censo Nacional Agrario un poco también toma esta pregunta, y por ahí se puede deducir algo, ¿no? Solamente el 6% de las mujeres productoras agropecuarias realizaron algún trámite para solicitar un crédito. Las razones, bueno, una que no necesitó, bueno, hay a veces economías muy familiares, muy pequeñas, que puede ser de subsistencia, que a lo mejor solamente a partir de un intercambio local resuelven el problema, no necesitan, digamos, el sistema financiero. Pero la mayoría de las personas más bien estaban porque los intereses eran muy elevados, porque no se ofrecían pues garantías, porque no creen que lo que se les daría, por más de que les pinte muy bonita la actividad financiera, las cosas, no les creen. Los trámites son bien borrosos, no hay una oferta crediticia, por tener deudas pendientes, también hay otros motivos. Diferentes razones, digamos, que llevan a que solamente 6% de las mujeres productoras, eso va a dar relación con el cuadro anterior, donde venían las mujeres eran las que estaban más excluidas del sistema financiero. Digamos, con esto se redondea más la idea de que solamente 6% de estas productoras se han acercado de alguna manera a solicitar un crédito con una entidad financiera, ¿no? Entonces, los sectores excluidos no acceden al sistema financiero no solamente por un problema de oferta insuficiente del sistema, que de por sí existe, pero no es solamente eso. O sea, hay un problema de oferta, evidentemente, sobre todo si ustedes se van a las partes medias o las partes altas de las cuencas, estamos hablando de entre los 3.000 a los 4.500 metros del mar, donde no llega pues, la banca, no llegan las cajas rurales, no llegan las pymes, no llega ese tipo, no llega ningún tipo de institución financiera, donde son economías muy pequeñas, ¿no? Productores, agropecuarios principalmente. Hay un tema de, evidentemente, oferta. Pero no es solamente un tema de oferta, es lo que se dice acá, sino existe una desconfianza en el sistema financiero, costos altos, hay una información poco entendible, el trato es poco amigable, o sea, la gente se siente muy ajena cuando entra un productor agrícola, ¿no? Entra una entidad financiera, siempre desde la entrada misma llega siempre un ambiente frío, ¿no? Lo tratan como mercancía, en otras palabras, por eso la práctica es eso, ese es el enfoque que tienen en esa entidad financiera.
Los productos financieros no se adaptan a sus necesidades, ¿no? En el caso de la zona rural hay que trabajar pues, con el calendario agrícola. Entonces, hay momentos de baja, hay momentos de alta. La entidad financiera no toma en cuenta eso, o sea, un periodo de gracia, a lo mejor de un mes o 2 meses, y ese periodo de gracia pues, no coincide con el periodo de retorno o de venta de los productos. Ese es un gran problema. Entonces, los productos financieros no se adaptan a las necesidades. Y no cuenta con una educación financiera. O sea, el tema financiero para los productores agropecuarios es casi un lenguaje chino, o sea, no lo comprenden, es un tema ahí complicado, y las mismas entidades financieras no, digamos, promueven una educación financiera y no les interesa tampoco. Fundamentalmente lo ven como sujetos de crédito, y como hemos dicho, fundamentalmente, inclusive en la parte baja. O sea, si ustedes se van a los valles, ¿no? Básicamente van a encontrar créditos que están más o menos en los 1500 metros sobre el nivel del mar. Siguen subiendo y ya no llega, o sea, que es evidente. Entonces, entrando ya al tema del empoderamiento financiero, los negocios económicos mundiales es algo bien claro hoy en día. Los conocimientos financieros hoy en día tienen una importancia gravital. O sea, podríamos decir algo así como que hay necesidad de masificar lo que es la educación financiera, para que las personas, por un lado, sepan utilizar, ¿no?, el dinero que a lo mejor puedan recibir bajo crédito, o puedan también ahorrar, o puedan utilizar los diferentes mecanismos o operaciones financieras que pueden existir en una determinada entidad, ¿no? O sea, hoy en día la competitividad, las transacciones, es decir, todo lo que existe exige que haya un desarrollo de lo que es la educación financiera en forma masiva. Algunas instituciones han inclusive empezado a hacer esto desde la niñez, ¿no? Desde las escuelas, desde la primaria. Están promoviendo experiencias, ¿no?, de capacitación y experiencias de formar cooperativas, ¿no?, en colegios, no para que ahí hagan plata a los chicos, sino para que fundamentalmente sea una experiencia educativa que les permita más adelante, cuando sean adultos, ¿no?, manejar, ¿no?, todos estos temas de la gestión financiera. Las personas deben poder hacer transacciones, disponer de una cuenta para recibir ingresos, ahorrar, disponer de crédito, tener dinero para las cosas que necesiten y para los impuestos. Entonces, esto segundo es precisamente el poder lograr inclusión financiera, ¿no? Si logramos hacer este segundo guión, significaría que estaríamos incluyendo financieramente a las personas. Y si esto lo hacemos en las comunidades más remotas, estaríamos hablando de una verdadera inclusión financiera, ¿no? En ese sentido, el empoderamiento financiero que exige, ¿no?, previamente saber utilizar el dinero. Las personas deben saber cómo se usa, sea el dinero que ellos generan o sea el dinero que pudieran darles en calidad de préstamo, o sea, utilizar el dinero, ¿no? Saber y poder ahorrar. Muchas personas no saben ahorrar, no solamente es un tema a veces de que no generen el excedente para ahorrar. A veces puede haber el excedente, ¿no?, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, fundamentalmente gastan en el momento. Hay una cultura de gastar en inmediato, ¿no? Tienen que saber identificar ingresos y gastos, tienen que poner en práctica nuevos valores solidarios, ¿no? Es decir, cómo promovemos nuevos valores, una nueva ética en lo que es la gestión de los negocios, y eso implica también lo que es la promoción de la economía solidaria. Entonces, la economía solidaria plantea precisamente una nueva forma de hacer negocios, ¿no?, entre las personas, inclusive bajo las reglas del propio mercado, ¿no?, evidentemente. No se trata por eso solo de que aprendan a gestionar el negocio para que devuelvan el dinero. Algunas entidades financieras, ¿no?, hacen pues programas de capacitación, algunas, en temas financieros, ¿no?, sea a productores, sea a algunos pequeños empresarios, pero como les digo, no llegan pues a las partes negras y altas de las cuencas. Fundamentalmente lo hacen en la costa, y como máximo hasta los 1500 más o menos metros, ¿no? Algunas lo hacen, pero fundamentalmente el criterio que manejan es: yo te capacito para que sepas más y me puedas devolver la plata que te estoy prestando. Fundamentalmente su idea es eso, ¿no? Entonces, no solamente se trata de eso, ¿no?
O no se trata tampoco de facilitar el dinero electrónico. O sea, con eso no estamos resolviendo la inclusión financiera. Hace poco, creo que unos 2 o 3 meses, ASBAN, la Asociación de Bancos aquí en el Perú, ha promovido con bombos y platillos, ¿no?, un proyecto que lo financia el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama dinero electrónico. Entonces, lo que están queriendo es generar transacciones no financieras a partir de los celulares. Es decir, que las personas, los productores puedan a partir del celular, ¿no?, puedan solicitar créditos, puedan pagar. Y eso evidentemente sabemos que funciona fundamentalmente en las partes bajas, pero en las partes altas, donde no hay inclusive señal telefónica, eso no funciona. Es evidente, ¿no?, son solamente por ahí, ¿no? Y entonces no es eso simplemente la inclusión financiera, no es fundamentalmente dar a las personas poder, a las organizaciones para que se gestionen las finanzas, desarrollando liderazgos de las finanzas solidarias. Es decir, lo que tenemos que hacer no solamente es educar financieramente, sino es empoderar a las personas para que autogestionen financieramente. Eso no se está haciendo, ¿no? La única manera de educar sosteniblemente realmente a las personas es de que ellas entren de manera directa a autogestionar, ¿no?, las finanzas, ¿no? Esa es la propuesta que acá se plantea, ¿no? Y creo que eso es lo que hace realmente sostenible ese proceso. Si no, los productores seguirán simplemente siendo considerados mercancía, sujetos de crédito, pero no realmente los estamos vendiendo. Ello exige cambiar algunos roles, ¿no? Desde el Estado, por ejemplo, deberían fomentarse políticas de empoderamiento financiero. No se hace. El Estado debería implementar políticas que permitieran que las personas, los productores, se organizaran en grupos de ahorro de crédito y a partir de manera autogestionada pudieran ir resolviendo el tema financiero en su localidad. Se acerca a un modelo, por ejemplo, cooperativo, que sabemos que en el país desde hace muchos años no se está promoviendo, ¿no? Desde hace 40 años más o menos que se desmontaron las cooperativas y que se desmontaron, ¿no?, los modelos cooperativos, eso no ha venido funcionando. Ha habido mucho pánico generado, 3 cooperativas en el segundo piso que quebraron después de los 80-90, se armó un gran escándalo, pero sin embargo nadie dijo nada de la docena de bancos que quebraron en este mismo periodo. ¿Te acuerdas? Una docena de bancos quebraron en ese entonces, no hubo tanto escándalo como sucedió con el sistema cooperativo. Igualmente, desde las instituciones financieras reguladas deberían facilitarse fondos y líneas de crédito para poner experiencias en marcha. Es decir, las instituciones reguladas, más que tratar de llegar hasta ese recóndito, más bien buscar líneas de financiamiento para que a través de iniciativas locales en esas comunidades, ¿no?, pudieran estas iniciativas locales resolver el tema del crédito, resolver el tema del ahorro. Por ejemplo, el rol es diferente. O sea, no se trata de que necesariamente el banco se vaya a los 4.500 metros, ¿no?, sino que a partir de promover la autogestión financiera en esas comunidades, grupos organizados propios puedan recibir una línea de financiamiento de estas entidades para luego utilizarlas. Igualmente, igualmente desde las ONG, ¿no? Las ONG, ahí yo pienso de que las ONG deberían recuperar un antiguo rol que tenían, porque muchas ONGs en los años 90, de ahí, comenzaron a implementar programas de crédito. Y en mi opinión creo que eso ha ido desvirtuando el rol que deberían tener las ONG. Las ONG deberían tener un rol más educador, ¿no? Y fundamentalmente el rol educador debería ser educar a las personas en que autogestionen financieramente el ahorro, el crédito, todo eso, más que ellos convertirse en dadores de crédito, ¿no? Creo que hay una falla que habría que corregir, ¿no? Eso no hace sostenible el proceso. No hay ninguna metodología de crédito promovida por ONG que al final sea autosostenida. El caso concreto ha sido que luego esos fondos de ONG han terminado convirtiéndose en pymes, ¿no?, o en bancos, inclusive, o han sido absorbidos por bancos, porque no eran sostenibles, ¿no? Promoviendo experiencias de ahorro de crédito comunitario, hace experiencias solidarias, cooperativas, ¿no? Y en última instancia, resumir de que el empoderamiento financiero implica desarrollar liderazgo financiero comunitario y procesos sostenibles. Entonces, de alguna manera hay
equilibrio entre esas cosas. Creo que ahí termina. Bueno, esa es un poco las tres ideas que quería plantear. Claro, tenemos varias opciones para el debate. Una de ellas es profundizar en cada experiencia que por sí, bueno, la experiencia concreta y también la reflexión, desarrollo local de por sí invitan. Y la otra opción es también vincularla a la mañana, ¿no? Una discusión más bien de tipo teórico. Voy a hacer como un mix de las preguntas. Aunque ya lo has dicho, Raúl, a partir de esa experiencia que tú has mencionado, ¿cuáles serían los bienes comunes claves que tú consideras están en esa experiencia de gestión? Es una pregunta, ¿no? Y la otra es esta de que un punto que planteó Cristina en la mañana, que creo que podría ser de debate también, porque como que ella asocia sociedad civil a mundo de las ONGs, y yo creo que hay una discusión mucho más amplia, ¿no? La sociedad civil va mucho más allá de las ONGs, pero me parece interesante un elemento que tú introducías cuando hablabas persona, familia, comunidad, y me hacía recordar el concepto pueblo que puso Cristina, el pueblo gestionando. Esas dos preguntas serían, ¿no? En cuanto a Sergio, tú empezaste criticando un concepto de la OIT, y estoy de acuerdo contigo, de reducir la dignidad del trabajo a trabajo decente. Estoy de acuerdo que hay que pelear el tema de dignidad, pero también creo que hay que pelear un tema que puede ser más operacional, pero no menos importante, de la alianza público-privada, porque me parece que la OIT se ha olvidado del tercer sector. ¿Por qué reducir la alianza público-privada solamente a dos y dejar por fuera al sector social, a la sociedad civil? Entonces no sería una doble alianza, sino sería una triple alianza. Entonces, a partir de tu conocimiento de esta experiencia en la economía solidaria en materia de finanzas, ¿cómo verías tú si realmente es relevante hablar de no solamente una alianza público-privada, o sea, de una racionalidad pública y una racionalidad del lucro, sino varias racionalidades en juego? Y digamos lo segundo sería también una reflexión similar, ¿no?, sobre qué bienes comunes claves que están en juego en este tema de las finanzas solidarias. Hay varios que están en el plano de las finanzas, y me parece interesante que has abierto no solamente al manejo del crédito, sino al manejo del dinero, pero también has abordado otras áreas en la parte formativa y en el empoderamiento. Bueno, esa pregunta. Sí. Gracias, Humberto, porque más que una respuesta inmediata requiere un proceso de elaboración, porque como comenté, la experiencia inicialmente era consume lo que su región produce, vincular relación productor-consumidor, que no es mala, pero es limitada, en términos en que sí promueve el desarrollo de cierta economía local, está bien, ¿no? Pero creo que desde un enfoque de bienes comunes aún hay un trabajo más profundo que hacer. Primero, comprender que siendo el desarrollo local importante, siendo importante la relación productores y consumidores, esto podría adquirir mayor trascendencia y sostenibilidad si los consumidores se involucran en el cuidado de las semillas. Si se ubican también o sea, que ubican la importancia de los bienes comunes en la revalorización de los saberes ancestrales. Aprender a cultivar la papa o cualquier otro tipo de producto no es posible hacerlo en 2 o 3 años de enseñanza universitaria. Es un saber, es un bien común acumulado a lo largo de generaciones, ¿no?
¿no? Una operación simplista económica podría decir que te trae 2 o 3 barcos de papas, en fin, etcétera, y que de repente es más barato, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo por hacer para ver y para reflexionar cómo los saberes ancestrales del cultivo de la tierra, la producción de alimentos, de ciertas formas de hacer descansar en unas zonas y en otras no la tierra, de intercambiar semillas para que no se empobrezca por la presencia de las plagas o los insecticidas o fertilizantes, es un trabajo para hacer. Uno, saberes ancestrales sobre la forma como se producen los alimentos. Un segundo punto, creo que es la revalorización de la tierra como un aspecto que no puede estar sujeto a las leyes del mercado, que quien tiene plata lo compra y quien es pobre lo vende o lo concesiona, ¿no? Porque es el único activo que se revaloriza. Una casa se deprecia, un auto se deprecia, una empresa se deprecia. Pero el único valor que no se deprecia significativamente ni en épocas de hiperinflación, ni de conflictividad social, aunque sí en la conflictividad social sí se perdió su valor, ¿no? Entonces un segundo aspecto que creo que es bien común en la tierra. Pero la tierra no en sí misma, sino en la capacidad operativa que podrían tener la familia, los campesinos, las comunidades para seguir trabajándolo. Y creo que también el peso que la tierra tiene en la producción de las unidades campesinas, vinculándola a los gremios nacionales. Estoy pensando en la Confederación Campesina del Perú, en la CNA, o sea, gremios nacionales que debieran permitir articular la propiedad particular individual con la representación nacional, que eso creo que está ausente. Hoy día se está abriendo muchos espacios para la irrigación, ¿no? En la costa, para la exportación, donde, si no me equivoco, el 98% de actuales propietarios de las tierras para la exportación han sido ministros de Agricultura, donde han tenido políticas favorables para exportar, lo cual no estaría mal si también se plantean políticas públicas que permitan conservar la propiedad de la tierra a las unidades campesinas. Entonces, creo que la posibilidad de los bienes comunes, como la tierra, debiera estar vinculada a la existencia de políticas públicas desde los estados que permitan su conservación, sostenimiento, y no solamente la producción para el mercado externo, porque el riesgo que había en Ayacucho y en otras zonas del país es que muchas tierras que eran utilizadas antes para la producción de alimentos, hoy día están siendo compradas, utilizadas o concesionadas o por los propios campesinos para producir cochinilla para artículos de belleza, para el extranjero, ¿no? Entonces, significa también, creo yo, pensar en cierta demanda local, nacional, que permita una utilización no solamente para la exportación, ¿no? En efecto, si los peruanos y peruanas no somos capaces de valorar la producción nacional y preferimos las papas que cuestan 10 centavos menos, pero son insípidas o posiblemente hacen daño a nuestra salud, posiblemente esas tierras van a tener que ser utilizadas para exportación. Entonces, uno, creo, saberes ancestrales, 2, semillas, ¿no? Que permiten tal vez una productividad menor y tal vez una rentabilidad menor de corto plazo. Pero la presencia de muchas enfermedades nos plantea la necesidad de reconceptualizar el precio. Hay un precio de corto plazo y hay un precio de largo plazo. El precio de corto plazo es lo que yo puedo comprar hoy día más barato, leche, carne, etcétera, ¿no? Porque lo puedo traer del extranjero. Y por lo tanto puedo ahorrar cada año $5.000 comprando productos extranjeros importados producidos con semilla transgénica. Ese es el precio de corto plazo. El precio de largo plazo es si yo puedo, a lo largo de 20 años, si cada año he ahorrado, por decir los $1.000, al 20 años tendría $20.000. Lo que tendría que ver si $20.000 que he ahorrado en 20 años por consumir productos importados me va a servir para curarme de un cáncer o de alguna enfermedad degenerativa. El precio de largo plazo es la calidad de vida que yo puedo tener o la disminución de mi esperanza de vida si sigo comprando productos que son más baratos, ¿no? En fin, no puede eso aplicarse a la economía chatarra. Entonces, para resumir este punto, diría que es un tema por reflexionar, es un tema por trabajar y que esta reflexión es muy inicial. Lo que ha habido es compra-venta en ferias campesinas y introducir este elemento de los bienes comunes recién está siendo pensado, ¿no?
Y el último punto que trataré de responder más brevemente es el tema de pueblo-familia. Creo yo que es necesario retrabajar el concepto de pueblo, porque en zonas como Ayacucho y otras el pueblo se ha dividido, y no solamente fue por el enfrentamiento militar entre grupos de terrorismo Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas y policiales, sino este conflicto permitió enfrentamientos o develó o mostró viejas rencillas, viejos problemas entre los hijos de los padres que alguna vez se pelearon. Entonces, como que hay que reestructurar el concepto de pueblo, hay más concepto, hay que restablecer relaciones de confianza que nos permitan avanzar, ¿no? Y vincularlo a proyectos políticos que permitan hacer viables regiones, sectores y países. Pero como digo, honestamente son muy nuevos los temas y creo que el instrumental de bienes comunes nos debe seguir ayudando a enriquecerlo, vinculado eso también a lo que es la academia, las ONGs, las organizaciones y las iglesias, ¿no? Y perdonen si he olvidado este elemento. Creo que es fundamental vincular este concepto de bienes de la creación con los bienes comunes. El agua y la tierra, bueno, se puede decir, y las semillas no han sido producidos ni por la empresa privada, ni por la sociedad civil, ni por las ONGs. Hay algo más trascendental ahí y que sí debiéramos asumir la corresponsabilidad, modesta opinión, de guardianes de los bienes de la creación, en el sentido trascendental y en el sentido de hacernos corresponsables de las siguientes generaciones, como nosotros también lo hemos tenido, ¿no? Creo que también me voy a plantear la reflexión que lo conversé con mi padre, es que él decía, ¿no?, que en Arequipa, que es mi tierra, antes el aire era más puro y el río tenía truchas. Sí, pues, la herencia que nosotros le dejamos a nuestros hijos es un río contaminado, un aire contaminado, una tierra contaminada, y ese también es un elemento para pensar en las siguientes generaciones. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Guari, mi padre es de allá. Las tierras ya no las están sembrando. ¿Por qué? Porque está Altamira. Entonces los jóvenes se van a trabajar a Altamira porque les pagan más, les pagan 50 o 80 pesos al día. Entonces ya no siembran. Las tierras están abandonadas y se están contaminando. Lo que sí tienen una buena parroquia, una buena plaza, les ponen todo eso. Pero ya las tierras están abandonadas y allí hay una gran variedad de papas riquísimas. ¿Por qué? Porque yo las he comido, ¿no? Entonces me consta. Variedad de papas ricas, pero no, están abandonadas. Entonces, yo le pregunto al señor si sabe algo de esas tierras, ¿no? De la mina de Altamira, que más hay minas, ahora que trabajan más allí, esas tierras que están abandonadas. Ya las tierras están ahí, sin hacer nada, no hay semillas. De ahí sacan todo el consumo que antes se consumía, ahora en papá ya no se nada. Bueno, lo primero es que estoy de acuerdo, ¿no?, con este tema de la alianza público-privada comunitaria, ¿no? Hoy en día ya no solamente se habla de alianza o socio público-privado, sino se adiciona también el término comunitario. Lo que pasa es que en la legislación nuestra, estamos hablando de la peruana, todavía nos hemos quedado todavía con el APP, ¿no? O sea, hay una ley y hay unas normas, ¿no?, que promueven el socio público-privado. Algunos gobiernos locales, regionales, están promoviendo ayuda, de alguna manera, el financiamiento de obras en la localidad, pero se han quedado nada más ahí, ¿no? Y evidentemente a ese APP hay que agregarle el C, ¿no?, el comunitario, ¿no? Es más, dentro de la cooperación internacional hay gente del PNUD que lo está planteando así, de manera explícita, ¿no? La gente del PNUD, ¿no?, porque estuve en un evento de ellos hace un tiempo, explícitamente mencionan el término socio público-privado comunitario, ¿no?, y que debería de ser así, ¿no?, para precisamente generar procesos sostenibles. Entonces, y remitiendo una experiencia, por ejemplo, hace poco, bueno, he estado trabajando en la cuenca del Uribio, en la parte media y la parte alta de la cuenca del Uribio, estamos hablando entre los 3.000 a los 4.500 metros sobre el nivel del mar.
Y precisamente ahorita hay una experiencia de ampliar la capacidad de irrigación, ¿no?, de las partes altas, más o menos en unos 13 millones de metros cúbicos de agua adicional, ¿no? Y que se está resolviendo mediante pequeñas obras de reservorios, a partir de digamos, almacenar el agua en algunos vasos de las quebradas, ¿no? Y eso está ampliando, ¿no?, la capacidad de almacenamiento de agua, porque en la cuenca del Lurín, bueno, y como sucede prácticamente en toda la sierra del país, el tipo de agricultura es fundamentalmente a secano, es decir, que se basan en la lluvia, ¿no? En la época de lluvia aprovechan riega y luego no se cosecha agua, no se reserva agua, no se aprovecha todo eso y el agua termina perdiéndose, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ancash, en la cuenca del río Guarmey, por ejemplo, aproximadamente el 85% del agua que se capta se va al mar. O sea, se descubre, solo es un 15% no se queda en la cuenca, ¿no? Eso es lo que se ve, 85% se va al mar, o sea, porque no hay manera de almacenarlo, reservarlo. Eso sucede en todo lugar. Esto igual está en Cajamarca, en Cusco, le digo, en la cuenca del Lurín pasa lo mismo. Entonces, en la cuenca del Lurín, ¿cómo se ha resuelto? A partir de un asocio público-privado comunitario. O sea, se ha logrado de que el Estado intervenga a partir de un proyecto con el MINAS, ¿no?, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Están financiando este proyecto con los reservorios de agua. Está igualmente empresas privadas, ¿no?, grandes, que están interviniendo ahí en la zona, y se ha logrado movilizar a las comunidades campesinas, ¿no?, de la parte alta, de las localidades de San Damián y Cocha, y eso ha significado que ellos aporten, por un lado, en dinero, pero sobre todo en trabajo. O sea, ellos están también aportando en trabajo. Eso valorizar es un montón de plata. Entonces, en la práctica, hay una movilización social, ¿no?, de las comunidades campesinas, porque hay comunidades campesinas ahí muy antiguas, ¿no? En la zona de Tupicoche, inclusive, todavía existen equipos, por ejemplo, equipos de la época incaica, ¿no?, que y hacen una ceremonia una vez al año, lo sacan, y bien bonito, ¿no? Entonces, ahí claramente una experiencia, ¿no?, de asocio, ¿no?, público, del Estado, privado, con empresas privadas que están por ahí interviniendo, y las comunidades campesinas, ¿no? Y eso funciona, ¿no? Funciona, en este caso para lo que es infraestructura hídrica, almacenamiento de agua. En el caso relacionado con el caso de Ancash, precisamente, en el caso de Ancash y el Huari, ¿no?, y el Guarmey, que he estado haciendo el plan de desarrollo por allá, un gran problema, aparte de semillas y aparte de tecnificación agrícola, ¿no?, de tecnificación ganadera, todo eso, el gran problema principal es este que te digo, o sea, no hay la capacidad para almacenamiento de agua. Fundamentalmente la gente, ¿no?, riega en las épocas de lluvia, ¿no?, de diciembre a marzo, y después no ven lluvias, ¿no?, cuando debería de generarse reservorios, represamientos de agua para que esta agua luego pueda ser derivada y distribuida racionalmente durante todo el año. Eso, por ejemplo, no se hace. Entonces, al no resolver el tema del agua, la productividad agrícola en Huari, en este caso, baja, ¿no? Es difícil, ¿no? O sea, y cuando hablamos de resolver el tema de la infraestructura hídrica, no estamos hablando a lo mejor de las grandes obras de infraestructura, no estamos hablando acá de las obras así, tipo tinajores, ¿no?, que el Estado quiere, no. Estamos hablando de una red, ¿no?, de pequeños reservorios, de las quebradas, de pequeños represamientos, en algunos casos inclusive utilizando geomembranas, ¿no?, que almacenan más o menos 10.000, 20.000 o hasta 50.000 metros cúbicos, pero que, por ejemplo, si pudieras trabajar toda una red, ¿no?, de a lo mejor 50 de estos represamientos en las partes altas, con eso podría garantizar, ¿no?, almacenar agua durante todo el invierno y poder, ¿no?, distribuirla racionalmente y lograr que la tierra sea productiva. Eso, por ejemplo, debería hacerse en las partes altas de Ancash. No se hace. Luego, el gobierno regional tiene una responsabilidad grande, porque en Ancash hay plata, hay un montón de plata. Y las municipalidades provinciales también tienen un montón de plata. Sin embargo, no están entrando a esa infraestructura productiva. Y hoy en día, por ejemplo, se puede hacer. O sea, el SNIP, ¿no?, el Sistema Nacional de Información Pública, permite también ahora
hacer proyectos sociales, proyectos de infraestructura productiva, proyectos ambientales, ya no solamente es infraestructura, ¿no?, física, ¿no?, sino hay otros proyectos que se pueden hacer. Hay un tema ahí de capacidades de las autoridades para poder hacer esto, ¿no? Eso creo que se puede revertir. Yo estoy convencido en ese sentido. Lo último, esto de bienes comunes que comentabas. Bueno, yo la apuesta que pongo acá es que no solamente hay un tema, en el tema financiero, no es solamente un tema de entregar crédito, ¿no?, o entregar dinero o acceder a instituciones financieras, ¿no?, lo que estaría faltando, sino que el aspecto principal que estoy queriendo yo subrayar es que la única manera en que la gente realmente pueda ser empoderada financieramente es que la gente autogestione financieramente, que la gente sepa cómo guardar su dinero, cómo pueda gestionar ese dinero prestándoselo entre ellos mismos, ¿no? Entonces, eso se asemejaría más a experiencias, por ejemplo, de grupos de ahorro y crédito, que en algunas localidades empiezan a darse, ¿no? Es decir, más que creer de que venga el banco, la caja, que no va a llegar a esas zonas, es más bien promover la iniciativa local, ¿no?, generar grupos en los cuales la gente empieza a ahorrar, va armando un capital y va prestándose, y eso va, ¿no?, digamos, rotándose, digamos, ese dinero. Son experiencias que en una primera instancia son, digamos, informales, ¿no?, pero funcionan como experiencias educativas de autogestión financiera. Pero eso luego deviene, y la experiencia está llevando por ese lado, a que esto luego se convierten en cooperativas financieras que ya son reguladas, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de bien común. Pues esta palabra es meter a la gente en la autogestión de las finanzas, ¿no? Es la única manera, creo, que realmente logremos empoderar a la gente. Si no, estaremos haciendo lo que los bancos de alguna manera quieren hacer, o sea, nos capacitan para saber manejar el dinero, pero para que les devolvamos la plata, ¿no? Pero realmente no te dan todas las capacidades que realmente deberían tener en el tema financiero. Siempre hay un tema ahí de restringir, digamos, conocimientos, ¿no? Yo creo que por eso decía de que algunas ONGs también, creo que en los años 90 hicieron un esfuerzo por hacer llegar crédito. Yo creo que hasta ahí nomás debieron de haber llegado. Su labor ahora debe ser más bien regresar a lo que antes hacía, que es una labor educativa. Y más de que encargarse de entregar crédito, deberían ser más bien educadoras de crédito, de finanzas, ¿no?, de autogestión financiera, de eso. Y más bien promover de que desde el Estado o que desde las entidades financieras por ahí venga el capital, ¿no? O sea, creo que hay un cambio de roles que debería de generar. La defensa de los bienes comunes supone la presencia de actores sociales y ponerse en la agenda política, económica y cultural del país. Un primer punto. Voy a dar una respuesta más esquemática, ¿no?, porque creo que merece un tratamiento más desarrollado. Un primer punto es. Lo segundo es que, sin entrar en la particularidad del caso que señala la colega, creo que se requiere una nueva institucionalidad que permita que tengan futuro. Es decir, una alianza público-privada, comunitaria, social, política, en una palabra, una nueva economía, ¿no? Creo que cada uno de nosotros, si uno va donde un médico 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces y no lo cura, uno busca cambiar otro médico, ¿verdad? ¿No? Nadie sigue insistiendo. Entonces, el reto es apostar por una nueva economía, donde lo fundamental no sea el lucro, la ganancia, ¿no? Porque ¿cuál es la utilidad de una hectárea de terreno agrícola en comparación a una utilidad de una hectárea destinada a la minería? Esta es abismal en el corto plazo. También habría que ver los costos de la destrucción de esa unidad en una mina. Pero más allá de establecer la dicotomía minería o agricultura, a donde va es a que el enfoque es sistémico y la alternativa tiene que ser global, ¿no? Y no se reduce solamente, digamos, si hay recursos financieros para la mina, aunque a nivel mundial los grandes centros captadores de recursos financieros ya están dejando de considerar como fuente prioritaria de inversión a nivel mundial a la minería y también a las industrias del petróleo, ¿no? En fin, es otro punto. Finalmente, para señalar que
para que los bienes comunes tengan futuro y sostenibilidad, tiene que plantearse una nueva estructura, una nueva forma de ver el país, la cultura, y yo creo que el escenario de la COP20 en diciembre en el Perú plantea condiciones para que no se vea solamente la utilidad de corto plazo de un pequeño sector, sino también se vea las condiciones de sostenibilidad y viabilidad del país. Sé que está muy mediado, sé que hay problemas por ahí, pero creo que hay que ubicarlo en un escenario más estratégico, presencia de actores sociales, políticos, iglesias, y que comprender que ante la rentabilidad importante, numerosa, significativa de algunos sectores, está por delante la sostenibilidad del planeta. Quería hacer un par de preguntas, pero antes quizás a partir de la pregunta que hace Humberto, el relato de Raúl sobre la experiencia en Ayacucho, quizás la feria podría ser considerado a lo mejor un cierto bien común o un potencial bien común. Lo que me lleva a su vez a reflexionar, pensando en voz alta también, que quizás los bienes comunes a veces son bienes que están sustentados en una copropiedad propiamente tal, pero también puede haber bienes comunes que tienen como base, como componente, propiedades privadas. Por ejemplo, aquí las familias son productores que tienen sus tierras, llevan sus productos, hay consumidores, entonces producen en tierras que son privadas, a donde entendí, pero constituyen un bien común, que sería la feria. Por tanto, los bienes comunes, uno podría reflexionar, a veces están constituidos sobre la base de pequeñas de propiedades privadas, pero que constituyen a partir de eso un bien mayor, que en este caso sería una feria. Bien compartido. Uno podría pensar así. Me recuerda esto a un socialista utópico, Babel, que plantea ahí en el siglo XVIII, o al final del siglo XVIII, la idea de la propiedad privada de la tierra como condición de ciudadanía. Él dice, no hay posibilidad de ser ciudadano si uno puede satisfacer sus necesidades de pan. Y él ve en ese momento, en un contexto de gran concentración de la tierra, de la nobleza, que a cada uno debería tener su pedazo de tierra donde asegure su subsistencia, sin lo cual no podría ser ciudadano. Añadía así que la tierra no podía ser enajenable, no podía entrar en el mercado para que no se produciera muchas cosas. Pero ahora quería hacer una reflexión, porque me parece interesante conectar la mañana con las experiencias que estamos viendo. Como pregunta quería hacer dos preguntas. En el caso de la experiencia de Ayacucho, si uno piensa que los productores están produciendo una mayor cantidad porque los consumidores locales están dispuestos a comprar los productos locales, uno podría pensar de que esos productores tienen un mayor excedente, que pueden tener una pequeña ganancia, producto que están vendiendo más. Entonces sería interesante en el análisis de la experiencia ver qué pasa con ese excedente. Ese excedente se expresa en mejores condiciones de vida, se compran más bienes de consumo, se mejoran las condiciones de producción, lo que sería una inversión local, si mejoran demandan bienes que también se producen en la localidad, o algunos de esos se producen. O sea, uno podría preguntarse desde el punto de vista si se alimenta con mayor fuerza un cierto circuito económico local, como mirada del fenómeno. Y la pregunta es si se observa algo de eso respecto en esa experiencia. Y una pregunta que es general, para las dos exposiciones, que me parecieron muy interesantes, es si uno pensara que todo proceso de desarrollo local supone un liderazgo local, ¿no? Lo que
yo en mi terminología llamo coaliciones locales por el desarrollo, asociaciones locales o coaliciones locales por el desarrollo. Lo que quisiera preguntar es si en la experiencia de Ayacucho, más allá del proceso concreto, se observa quiénes jugaron ese liderazgo, quiénes jugaron un rol de lo que podríamos llamar una pequeña coalición por el desarrollo. Y la misma pregunta, pero para Sergio, aunque Sergio es un planteamiento más general, no está asociado a una experiencia, si en esa mirada general que tiene respecto del tema financiero, lo que él llama el empoderamiento financiero, si tú ves en las iniciativas locales de desarrollo, que juegan uno con distinto grado, profundidad, este tema del empoderamiento financiero, que significa todo lo que tú dijiste, tú lo ves presente, es algo que hay iniciativas locales donde este aspecto, esta dimensión que tú nombraste, está presente, o es una dimensión que más bien está ausente, esto de crear una capacidad, en el fondo un poco de autofinanciamiento, autogestionario de la localidad. ¿Cómo ves eso en un panorama ya más empírico, más real, más histórico del Perú del día? No sé, muy brevemente, sí, no hay una cuantificación, ¿no?, de qué porcentaje le invirtieron, qué porcentaje lo dedicaron a las fiestas comunales, qué porcentaje sirvió para tener 2 casas, ¿no? 2 casas significa su casa en la zona y la otra casa es donde mandan a estudiar a sus hijos e hijas. Entonces, y generalmente, digamos, hay veces le dedican mucho peso a la educación, lo cual me parece muy razonable, muy inteligente, ¿no? Es tener un excedente para eso, ¿no? Y lo otro es que es complejo, ¿no? Porque los alimentos también expresan, el consumo de determinados alimentos es expresión de estatus. Entonces pueden, en la fiesta prefieren, o el cumpleaños a uno de sus hijos e hijas o de la familia, comprar fideos y no las papas que producen, o vender los huevos y la leche para comprar las galletas. Es complejo, ¿no? Ahora, este no es un problema que se resuelve internamente, sino es la mayor presencia en los medios de comunicación y poner en la agenda ciertos hábitos de consumo que expresan estatus. Eso es terrible, ¿no? Entonces, muchos de los esfuerzos de la educación, de las iglesias, de las ONGs y alternativos se echan abajo por la televisión, ¿no? Respecto a actores sociales es más complejo porque son episódicos, temporales, ocasionales. Los municipios una vez juegan un papel bueno, otras veces no. Entonces la sostenibilidad estará dada desde un cambio cultural en el cual se involucren más actores, ¿no? Es un poco difícil responder. Ya, yo voy a responderte a partir de una experiencia, ¿no?, concreta, que, digamos, como apuesta la estoy generalizando en otras regiones del país, ¿no?, porque de alguna manera ha mostrado su validez y lo que se está tratando es de que eso luego se convierta en política pública, nacional, de una manera a nivel local y esté incorporado. Y es acá en la Sierra de Lima, en la Cuenca Ludín, como mencioné hace un momento. Bueno, la Cuenca Ludín es un valle que converge en 2 provincias, ¿no?, la provincia de Lima metropolitana y la provincia de Huarochirí. La experiencia más que todo de la provincia de Huarochirí, donde están 7 distritos de la Cuenca Ludín, desde Antioquía hasta San Damián, ¿no? Estamos hablando de los 800 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Más o menos la cuenca va subiendo, digamos, esa parte, ¿no? Y en este consejo público-privado, que en la práctica es un asocio público-privado comunitario, ¿no? Entonces, el nombre se le adoptó, fue ese, consejo público-privado por la promoción del desarrollo económico territorial, ¿no?, pero es comunitario, ¿no? Ahí están las municipalidades distritales, ¿no?, la municipalidad provincial de Huarochirí, está el gobierno regional de Lima, provincias en este caso,
organismos del Estado, como el MINAF, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y otros organismos que dependen también del MINAF, ¿no? Está también la gente de financiera, una financiera que no, bueno, está Agrorural, y están sobre todo las asociaciones de productores, ¿no? Estamos hablando de productores agrícolas, productores agroindustriales, algunos que han logrado entrar a lo que es transformación agrícola, productores ganaderos, artesanos, ¿no? Y hay en la zona. Estamos hablando de una alianza público-privada que se ha formado un consejo. Y en este consejo, bueno, está estructurado sectorialmente, ¿no? O sea, hay un espacio o una comisión agropecuaria, una comisión que ve el tema hídrico, donde están sobre todo ahí los comités regantes, por ejemplo, también me he olvidado de eso. Y está una comisión que ve el tema turístico y de servicios y de comercio, toda esa parte. Está estructurado de esa manera y en todos ellos está presente las municipalidades distritales, ¿no? Organismos del Estado que de alguna manera sectorialmente se vinculan con alguna de estas comisiones y están sobre todo los productores. Entonces es una experiencia que está funcionando, digamos, está permitiendo, porque a la vez esta experiencia vio la necesidad de que existiera algo así como un brazo más político y se promueve una mancomunidad de municipalidades, ¿no? Que abarca precisamente la mancomunidad de municipalidades de la cuenca del Lurín, que abarca todas estas partes, la parte media y la parte alta, ¿no? Para desde ahí generar de alguna manera también algún tipo de iniciativa financiera, ¿no? Con el Estado. Entonces eso está funcionando, por ejemplo, y está significando de que se esté generando procesos de ampliación productiva, ¿no? En la cuenca del Lurín, se está tecnificando mucho mejor la agricultura, se está generando transformación agrícola, antes no existía mucho eso, se está transformando la manzana, el durazno, el aguaymanto, en fin, o sea, hay transformación agrícola, agroindustria, propiamente dicho, ¿no? Y se está resolviendo el tema del almacenamiento de agua. Que les decía, no se ha esperado de que venga la gran obra, ¿no? De los millones de metros cúbicos de agua, sino se ha planteado pues un sistema de almacenamiento comunitario a partir de una red de pequeños reservorios de agua, ¿no? En quebradas, en partes altas, en vasos de las quebradas. Y eso ha permitido más o menos en los últimos 5 años 5 o 6 veces multiplicar la capacidad de almacenamiento de agua, ¿no? Entonces eso se vio como una iniciativa interesante a tal punto de que el Estado entra y ha financiado en esta primera etapa los estudios de factibilidad para 2 reemplazamientos de agua más grandes que van a significar un total de 13 millones de metros cúbicos, ¿no? Pero el Estado entra presenta a partir de que había el esfuerzo comunal, ¿no? O sea, no es de que el Estado vino y sin haber nada, o sea, ya había una iniciativa comunal que las propias comunidades campesinas, ¿no? La parte de la Huaytambo, Tupicocha, San Damián, ¿no? De Santiago Tuna lo hacían, ¿no? Comunidades campesinas, estamos hablando, ¿no? De productores agrícolas, sobre todo, y ganadores. Entonces, ahorita, por ejemplo, es una cuenca que está transformándose y eso está funcionando. Entonces, eso creo que cosas de este tipo pueden hacerse. Se puede hacer en Ancash, se puede hacer en el Cusco. Yo vengo recorriendo la sierra del país, ¿no? En varias regiones, y llego a la conclusión de que los problemas agropecuarios de la sierra del país son casi iguales e idénticos en todas las regiones del país. Te empiezas a subir más o menos a partir de los 800 metros hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar, y es casi la misma realidad, ¿no? Los mismos pesos ecológicos, los mismos productos que van variando, en las partes altas leguminosas, papas, ¿no? En la parte de abajo más frutales, en la parte del medio, ¿no? Cereales, iguales en todas partes. Y el gran problema, aparte de la tecnificación agrícola, ganadera, es el tema del agua. Si la gente resuelve el tema del agua, o sea, se resuelve el tema de la productividad, realmente agropecuaria en la zona.
Y el gran problema es a veces creer que solamente con gran inversión lo puede lograr. O sea, se pueden hacer pequeñas obras, como digo. Y ahí creo que ha sido importante, en el caso de la Cuenca del Lurín, el involucramiento de las municipalidades. Ha sido claro. Creo que las autoridades locales han jugado un rol importante, se escogieron el pleito, y a lo mejor tenga que ver con que los alcaldes son comuneros. O sea, los alcaldes son comuneros. Han sido presidentes de comunidad campesina y que luego ahora ocupan un rol de autoridad. Y juegan en pared con sus propias comunidades campesinas. O sea, no hay un problema de conflicto. Eso creo que le da estabilidad, le da gobernabilidad, digamos, a la localidad. Entonces, experiencias de ese tipo, vuelvo a decir, se pueden hacer, son factibles, funcionan, son sostenibles, promueven procesos de desarrollo económico local, empoderan a la gente, ¿no? Y apuestan por lo que es el bien común. Esa palabra es promover iniciativas de bien común. Relacionado con el tema financiero, por eso creo que ahí va más la idea, y es lo que se ha venido también promoviendo, es que se han ido formando grupos de ahorro y crédito, de los mismos productores. La misma gente ha ido empezando a aprender lo que es el ahorro, lo que es cómo se gestiona el crédito, y han ido formando grupos de más o menos 15, 20 personas, y lo que están buscando, porque se han formado hasta la fecha 7 grupos de ahorro y crédito, de la parte media y la parte alta, es que de acá a unos años se constituye una cooperativa de la Cuenca del Lurín, que va a articular a todos esos grupos de ahorro y crédito, pero luego de que la gente de alguna manera ha aprendido la gestión financiera a partir de la práctica. La mejor y la única manera que la gente aprenda es viviendo la experiencia, no recibiendo un cursito, sino viviendo la experiencia, implementando la experiencia, la gente así se empodera. Entonces eso creo que funciona, y como digo, yo pienso que de acá a unos 2 o 3 años debe estar generándose ahí una cooperativa, ¿no?, financiera, en este caso, de ahorro y crédito, de la Cuenca del Lurín, que va a ser, pues, la gente, los fundadores van a ser productores agropecuarios también.